En el Perú pasan tantas cosas y han pasado tantas cosas, tantos escándalos, tantos problemas, tantas crisis en los últimos tiempos, que aunque nos parece que ha pasado mucho tiempo, recién han pasado 2 años de la caída del lagarto Vizcarra, en noviembre del año 20. En noviembre del año 20, que fue un mes terrible para la política peruana, porque recordemos lo que pasó con Merino después, ¿no? Martín Vizcarra ha tuiteado acá: se cumplen 2 años de una inconstitucional vacancia. La convulsión política generada por ese golpe de Estado no cesa. De esto y más hablaremos en una entrevista mañana en Exitosa con Nicolás Lúcar. Por supuesto, para el que quiera escucharlo, bueno, ahí está, ¿no? Sinvergüenza va a estar con Lúcar. Pero 2 años de una inconstitucional vacancia, se atreve a decir este sinvergüenza, este corrupto. Vamos a recordar un poco todo lo que pasó en esos tiempos, ¿no? Para empezar, que lo que fue inconstitucional y lo que fue un golpe fue lo que él hizo un año antes, en septiembre del 19. En septiembre del 19, él, con la ayuda del caviar Salvador del Solar, inventó una figura que no existe, que es la denegación fáctica de la confianza, y cerró el Congreso. Eso fue un golpe de Estado. Y empezó a gobernar el Perú como un dictador, sin Congreso durante varios meses, con decretos supremos. Y ahí es que pasan todas estas cosas de las que hemos estado hablando, de Odebrecht y todo el asunto de los cuellos blancos y todas las cosas que mueve Vizcarra, incluso la reforma política que tanto daño ha hecho al Perú, los cambios en los partidos políticos, la destrucción de la oposición, el control de la Fiscalía de la Nación, el control de la Judicatura a través de la creación de la Junta Nacional de Justicia, desarticulando el Consejo Nacional de la Magistratura para poner su gente y manejarlo él todo. Eso es lo que hizo Vizcarra, ¿no? Y luego de eso, claro, ya para coronar toda esta miseria, sucedió lo que todos recordamos con el tema de la pandemia, que ocupamos el primer lugar del mundo en fallecidos, mientras este señor todos los días salía en televisión a mentirnos, mientras todos los días aparecía en televisión a decir cifras falsas, a mentir sobre la compra de vacunas, a mentir sobre todo sacando provecho político, porque hay que ser muy miserable, hay que ser lo peor para un momento de tragedia que morían cientos de peruanos diariamente, miles de peruanos, él estar sacando provecho político y aprovechándose de eso para incrementar su popularidad, ¿no? Y entonces esa es la realidad de Vizcarra. ¿Y qué cosa hizo Vizcarra? No solamente como cuando ocupó la presidencia de la República, sino antes, cuando fue gobernador de Moquegua. Recordemos que ahí estaba vinculado al Club de la Construcción, y todos los testimonios que ha habido de actos de corrupción. Ese chofer que contó que le llevaba los paquetes de billetes, él cuando visitaba las oficinas en Lima de las constructoras y iba por coimas. Todo eso lo hemos olvidado. Hay gente que todavía lo aplaude a este sinvergüenza, a este delincuente de Vizcarra, ¿no? Y todo eso es parte de su pasado como gobernador regional. Como presidente también tiene una serie de episodios lamentables, ¿no? De episodios además lumpenescos, episodios denigrantes, de un nivel bajo, ¿no? Como la famosa historia de Richard Swing, que ha acabado siendo un pasaje folletinesco y de baja política, ¿no? Vergonzoso, ¿no? Ese es Martín Vizcarra. Y ahora viene a decir que su vacancia fue inconstitucional y que fue un golpe de Estado. No, su vacancia fue legítima y la hizo el Congreso que él mismo hizo elegir. Porque recordemos que en septiembre del 19 él cierra el Congreso de la República, convoca unas elecciones complementarias y él pensaba que tenía un Congreso a su medida, un Congreso que lo iba a proteger. Sin embargo, los escándalos con la vacunación, con Richard Swing, con la corrupción, todo lo que declaraban en Palacio de Gobierno, el cambio de las hojas de control de ingresos de Palacio de Gobierno, todas las denuncias sobre la corrupción, todo eso empezó a salir a la luz y se vio el verdadero rostro de Vizcarra. Entonces ese Congreso que él pensaba que era
hecho a su medida, fue el que lo vacó. Y nadie puede decir nada. Primero hubo una moción de vacancia que no prosperó, no alcanzó los votos. Pero la segunda fue de tal contundencia y fue tan grave su corrupción, fue tan grave su situación, que tuvo 105 votos. No hay que olvidarse esto, 105 votos. 105 de 130. O sea, casi fue unánime. Él no puede decir que un hecho constitucional basado en un artículo de la Constitución que faculta al Congreso para este asunto sea un golpe de Estado. No fue un golpe de Estado. Lo que sí podríamos decir que prácticamente fue un golpe de Estado, que fue una situación irregular, es lo que se hizo después con Merino. Porque ante la vacancia de Vizcarra y al no haber una vicepresidencia ocupada por nadie, porque él era el segundo vicepresidente de PPK y había renunciado ya la primera vicepresidenta, Mercedes Arauz, él asumió la presidencia y no tenía reemplazo, entonces le correspondía al presidente del Congreso. Y el señor Merino no estaba ahí esperando esto. Él había sido elegido presidente del Congreso casi 10 meses antes. O sea, no era una situación previsible. A él le correspondió porque estaba ahí en ese momento. Pero entonces los caviares se desesperaron porque pensaron ahora viene un gobierno de derecha, porque convocó a Flores Arauz y armó un gabinete que realmente era un gabinete de primera, un gabinete de calidad, que ya lo quisiéramos tener ahora. Miren lo que han hecho. Y entonces la caviarada, los medios de comunicación, las izquierdas y un financiamiento sospechoso armaron una algarada en la calle hasta que tumbaron el gobierno de Merino en unos pocos días, con muertos de por medio, y volvió la caviarada al poder con Sagasti. De todo esto han pasado, miren ustedes, recién 2 años. Parece que fuera hace mucho tiempo, pero han pasado 2 años, ¿no? De ese momento en que Sagasti ocupó la presidencia y hizo una función de bisagra, ¿no? Fue el caviar que le abrió la puerta al comunismo, ¿no? Como Kerensky en la Rusia de los inicios de la Rusia soviética. Y ese Sagasti que hizo cambios en los requisitos para la Secretaría General de Palacio de Gobierno, que recibió a Pedro Castillo antes de tiempo en Palacio de Gobierno y que hizo una llamada, no se olviden nunca de esto, que llamó a Vargas Llosa para decirle que ya no hable más del fraude y que deje nomás a Castillo y que controle a Keiko, porque así son estos rojos, ¿no? Sagasti quería ya que una vez entre Castillo.